En Uruguay es común creer que el vicepresidente cumple un rol casi decorativo en la fórmula presidencial, pero esta afirmación no se sostiene si recordamos, por ejemplo, que el 6 de diciembre de 1967, el entonces vicepresidente Jorge Pacheco Areco asumió la presidencia tras la muerte de Óscar Gestido, o que 20 años antes, el 2 de agosto de 1947, Luis Valle Berres asumía la presidencia tras la muerte de Tomás Berreta. En ambos casos, quienes impulsaron a esos dirigentes como compañeros en la fórmula presidencial consideraron al cargo de vicepresidente como una función de segundo orden. Sin embargo, tanto Luis Valle Berres como Pacheco Areco, al convertirse en presidentes, dejaron su marca en la política uruguaya. Muchas veces se ha planteado en el debate público la interrogante de qué hubiera pasado si Selmar Michelini hubiera acompañado a Gestido en la fórmula en vez de Pacheco Areco, como pudo haber sucedido. Es cierto que cuando el presidente viaja, el vicepresidente asume el cargo. Cuando el presidente no puede viajar, el vicepresidente viaja en su lugar. Cuando el presidente muere, renuncia o es sustituido, el vicepresidente es llamado a cubrir la vacante. Esto nos lleva a preguntarnos cómo y por qué se elige un candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial. El artículo 150 de la Constitución define que el vicepresidente de la República desempeñará la presidencia de la Asamblea General y de la Cámara de Senadores. Por esa razón, quien resulte electo es el primer responsable de la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Debe establecer cuál será el mejor camino para un proyecto de ley, escoger la Cámara que iniciará el trámite, determinar quiénes son los interlocutores y estar al tanto de las áreas de conflicto con la oposición. Por lo tanto, el vicepresidente debe ser un estratega, un negociador y componedor de conflictos. Hay que tener en cuenta que nuestra Constitución exige mayorías especiales para la designación de autoridades de los directorios de entes autónomos, la designación del fiscal de corte, los ministros del Poder Judicial, la Corte Electoral y más. Para alcanzarla, es fundamental negociar. Pero ese rol negociador no puede confundirnos. El vicepresidente tiene voz y voto en el proceso legislativo y apoyará las políticas del Poder Ejecutivo al que pertenece. Por lo tanto, debe negociar sin alejarse de su partido. Sin embargo, un vicepresidente muy partidista que entra en conflicto con la oposición no podrá mantener una comunicación fluida y llegar a los acuerdos necesarios. No es un rol para cualquiera. La naturaleza del cargo de vicepresidente debe considerarse al momento de armar la fórmula presidencial, pero los equilibrios partidarios y cómo percibe la fórmula el electorado juegan un rol clave que muchas veces pesa más que la función. La reforma constitucional de 1996 impuso nuevas reglas a los partidos al tener que definir un candidato único en las elecciones internas. En 1999, la fórmula Jorge Valle-Luis Hierro López se conformó respondiendo al resultado de una competencia reñida y al equilibrio entre el foro vallista y la lista 15. La fórmula se concretó buscando reflejar ese equilibrio interno. En la fórmula del Partido Nacional no había espacio para reflejar ese equilibrio. La campaña en las internas entre Luis Alberto Lacalle y Juan Andrés Ramírez había sido fracticida. Era obvio que esa fórmula no podía ser una opción. Fue entonces que Lacalle optó por moderar su perfil llevando como compañero a Sergio Abreu, que no pertenecía al herrerismo y había sido ministro de Relaciones Exteriores durante su presidencia. Tabaré Vázquez, que se había impuesto con comodidad frente a Astori, con un 82% en las internas, no necesitaba contemplar equilibrios. La fórmula incluyó a Nigno Boa, ex nacionalista y representante del interior que complementaba su perfil de montevideano de izquierda. En 2009, Pedro Bordaberry completó su fórmula con Hugo de León, un outsider de la política, que le aportaba un perfil popular por su carácter de ídolo de fútbol, después de haber obtenido más del 70% de la interna colorada. Algunas fórmulas no fueron tan armónicas. Es el caso de Lacalle y Larrañaga. Luego de un comienzo que auguraba lo mejor, al conformarse la misma noche de la interna, durante la campaña hacia octubre, se vivieron algunos momentos difíciles que reflejaban cierta tirantez en la fórmula nacionalista. Otra fórmula que comenzó con dificultades fue la de Astori y Mujica. Luego de una campaña áspera y duras negociaciones, el acuerdo se concretó sin entusiasmo. Amigos, esta
de la fórmula ganadora. Una foto ahí, los tres parados. Hubo que esperar al desarrollo de la campaña para ver consolidada la fórmula ganadora. Uno de los supuestos del sistema democrático es que los electores eligen al mejor candidato para el cargo, pero las realidades políticas, la imagen pública y las encuestas condicionan la confección de la fórmula. ¿Cómo se compatibiliza a la hora de conformar una fórmula presidencial la tentación de optar por el mejor candidato con el precepto de elegir al más idóneo para el cargo?